Venezuela finaliza diciembre con los poderes públicos renovados y ratificando que el 2015 será el año del aseguramiento de la paz. Debemos valorar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México investigará si hubo violaciones a los derechos humanos en el caso Ayotzinapa. Indonesia y Singapur reabrieron la búsqueda del avión de AirAsia que desapareció este domingo con 162 personas a bordo. Luego de 13 años de invasión y fracasar en su presunta lucha contra el terrorismo, Estados Unidos y la OTAN culminan su ocupación en Afganistán. Mantendrán por ahora una presencia militar limitada. ¿Qué tal? Regresan las informaciones a Telesur. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el acto de salutación anual a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el campo de Carabobo. Maduro estuvo acompañado por el gobernador de esa entidad, Francisco Ameliach, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino, y la primera combatiente, Cilia Flores. Asimismo estuvieron presentes el alto mando militar y más de 12.000 oficiales. Desde el campo de Carabobo, el mandatario venezolano reconoció la labor del cuerpo castrense contra las amenazas y conspiraciones de sectores de la derecha en Venezuela. Son ustedes, queridos hermanos y hermanas, que se vieron junto a nuestro pueblo directamente la cara contra lo que pretendió ser una revolución, entre comillas, una contrarrevolución con la guarimba. Fue la juventud militar de nuestra patria que salió a proteger a nuestro pueblo con la Constitución en la mano, sabiendo a lo que se enfrentaban. Son ustedes que conocen a profundidad las tácticas perversas de violencia para incendiar un país. Varios de ustedes jóvenes cayeron heridos y hoy están aquí erguidos, de pie. Pero también tenemos que recordar a los caídos. El jefe de Estado venezolano anunció que el 2015 será el año del aseguramiento de la paz en el país. Muchachos, muchachas, juventud militar de la patria, el aseguramiento territorial de la paz, la estabilidad y la soberanía de nuestro país. Aseguramiento con el despliegue de los sistemas de armas, con la integración de los 4 componentes, integración perfecta con un solo concepto de fuerza, con el desarrollo al máximo nivel de la milicia nacional y sus cuerpos territoriales y sus cuerpos de combatientes, con la unión cívico-militar. El presidente Maduro llamó a las fuerzas militares y al pueblo de Venezuela a estar alerta ante las acciones desestabilizadoras de sectores de la derecha. Mosca a todo el mundo, pues, alerta a todo el mundo. Que nadie se duerma en los laureles, que nadie se sobreconfíe. No estamos frente a gente normal. Ya ustedes vieron lo que pasó en la Asamblea Nacional. Ya sobre eso hablaremos. Pero ya estoy seguro que el pueblo venezolano ha sacado sus propias conclusiones de cómo estos grupos terminaron apuñaleándose, todos contra todos, y tratando de apuñalear la patria para que no tuviéramos instituciones. En este año 2014, gracias a que tenemos una mayoría sólida en la Asamblea Nacional, Venezuela tiene instituciones consolidadas y 2014 está terminando bien. Con la designación de los 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Venezuela renovó todos los poderes públicos con la abstención de la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad, que luego de participar en la postulación les dio la espalda a los acuerdos, con el fin, según denuncia el partido de gobierno, de desestabilizar el orden institucional. El informe con Madeleine García.
23 de diciembre se inició el proceso de renovación de 3 de los 5 poderes públicos, el ciudadano, el electoral y el judicial. La oposición venezolana se abstuvo alegando inconstitucionalidad. Esto luego de haber participado como bloque opositor agrupado en la Mesa de la Unidad en todos los comités de postulación e incluso propusieron aspirantes. Pero al final, ¿qué hicieron? Patearon, como lo han venido haciendo, la mesa de diálogo, las propuestas que habíamos coincidido en función de la estabilidad, de la gobernabilidad de nuestro país. La oposición reconoce que participó en los acuerdos. El hecho de que los diputados firmaron las actas no implica, pero para nada, que tienen que estar absolutamente de acuerdo con lo que a última hora llegaron a proponer estos señores. Absolutamente fácil. En esos procesos se sale mayoría y minoría. Tenían 13 diputados, tienen 60. El país hubiera visto, mira, no estamos de acuerdo con esto. Pues estos son los candidatos nuestros y punto, y se vota mayoría y minoría, etcétera, etcétera. Pero ese vacío total por ese acuerdo en todas las negociaciones, en todas las conversatorios que se hizo, y al final se sale con esto, le falta seriedad política, pues. Desde el principio hubiera dicho no y punto, pues. El único partido de oposición que votó a favor de las propuestas planteadas en el hemiciclo fue Alianza para el Cambio, criticado fuertemente por su propia bancada. Los 3 informes, el Comité del Tribunal Supremo de Justicia, el Comité del Poder Ciudadano y el Comité del Consejo Nacional Electoral. Los 3 comités fueron firmados por los diputados de la Mesa de la Unidad, que incluso parte de los acuerdos era que entre el Comité del Poder Ciudadano, la Mesa de la Unidad llevara la vicepresidencia. ¿Por qué no se quejaron allí? Si el problema era jurídico, ¿para qué instalaron en el comité? Si el problema es constitucional, ¿por qué aceptan la vicepresidencia de ese comité? ¿Por qué acordaron? Bueno, porque había de por medio, repito, 5 magistrados y un rector del Consejo Nacional Electoral. Prueba de esos acuerdos es que fue seleccionado como rector suplente para el Consejo Nacional Electoral Pablo José Durán, quien hasta septiembre formó parte de las filas del partido opositor Primero Justicia. Pueden hacerse los bolsas si quieren, pero fue propuesto por Primero Justicia. Ese señor, alguien lo impugna. Una señora lo impugna y él se defiende y trae su renuncia a Primero Justicia. ¿Por qué renunció? Porque aspiraba a ser rector. Era su candidato a ser rector. Pablo Durán renunció a su recién nombramiento en el Consejo Nacional Electoral. Para el presidente del partido COPEI, que forma parte de la coalición de la Mesa de la Unidad, la designación de Durán ante el Poder Electoral llevó a la MUD al borde de una fractura. Dijo, es primera vez que no existe consenso para el CNE y que existen sectores que conversan con el gobierno sin informar a los partidos. Lo que pasa es que ellos no se ponían de acuerdo para tratar de impulsar a sus candidatos o a quienes defienden sus intereses, y al final chocaron con integrantes de la propia MUD. Hay organizaciones, por lo menos 3 puntualmente, como el caso de Alianza Bravo Pueblo, el caso de 20 Venezuela, el caso de Voluntad Popular, que no estaban formando parte de los acuerdos, literalmente los dejaron por fuera. Entonces, bueno, evidentemente se les trajo una disputa, lo interno en la Mesa de la Unidad, y entonces ahora vienen y que salvar el voto. Vacante de suplente en la Sala Constitucional, la oposición el tenía doctor una clara Francisco. estrategia. Cuando una oposición en un parlamento no se compromete con la institucionalidad, porque son golpes a las instituciones, ¿no? Al CNE, a los poderes públicos, al poder moral y también al máximo Tribunal de Justicia, es porque tienen, digamos, planes de la lucha por el poder por vías no democráticas. Establecidas tal cual El último poder la ley que fue y renovado nuestra fue el Poder Constitución, Judicial. el reglamento Los 12 magistrados legal. fueron electos por Ustedes, mayoría magistrados absoluta, y magistradas sin contar nombradas con los votos de en la el acta oposición. respectiva. No es la primera vez que la oposición venezolana deja de participar en procesos que tienen que ver con la institucionalidad del país. En el 2005 se retiraron de las elecciones parlamentarias. Años después reconocieron el error político. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela.